y hoy vamos a estar viendo un nuevo objeto llamado DataView. Acá tengo una pequeña presentación como para poder hacer una introducción sobre este objeto que vamos a estar conociendo el día de hoy. Objeto DataView. ¿Me escuchan ustedes? ¿Me están escuchando? Bueno, entonces paso de vuelta a la presentación. Como les dije, el objeto que vamos a estar conociendo el día de hoy se llama DataView y vamos a estar viendo para qué sirve y qué uso cómo vamos a estar usando nosotros dentro de nuestro desarrollo. El espacio donde fue declarado este objeto llamado DataView sería system.data. Es el espacio de nombre que nosotros necesitamos importar para poder hacer uso de este objeto. Es un objeto que se basa en un data table. ¿Se acuerdan de un objeto data table? Se trata de un objeto capaz de almacenar filas y columnas. Entonces, al basarse en lo que sería un data table, podemos concluir que un data view también es capaz de almacenar filas y columnas. Ordena los datos como la cláusula order by del lenguaje SQL. Volvemos a clases anteriores. ¿Qué era el lenguaje SQL? Era el lenguaje estándar a nivel de motores de base de datos que nos permite a nosotros hablarle, entre comillas, a las bases de datos. Poder de repente recuperar registros mediante un select, o por ahí si necesitamos hacer una inserción de un nuevo registro en una tabla, recurrimos a otra sentencia del lenguaje SQL, en ese caso un insert. Dentro del SQL es muy utilizada la cláusula order by, que nos permite a nosotros ordenar el resultado de una consulta. Yo puedo traer el listado de proveedores, listo todos los proveedores, pero gracias a esta cláusula puedo hacer que el resultado de esa consulta venga, por ejemplo, ordenado por nombre o ordenado por fecha de afiliación, dependiendo del orden que yo quiera aplicar. Ese order by, o esa posibilidad de ordenar los registros, que lo tenemos del lado de la base de datos mediante el lenguaje SQL, también lo tenemos del lado de la aplicación, y del lado de la aplicación lo vamos a estar implementando gracias al objeto DataView. Vamos a ver después cómo hacerlo. Si se activa un filtro, filtra los registros como una cláusula where del SQL. Volviendo al SQL, cuando nosotros hacemos una consulta y queremos aplicar ciertos criterios, de repente si queremos agregar ciertas condiciones, dentro del SQL nosotros recurrimos a la cláusula where. Select asterisco from artículo where ID sea igual a tal número. Entonces, ahí quiero aplicar un filtro, quiero traer un artículo filtrado por un ID en específico. Entonces, del lado de la base de datos recurrimos a la cláusula where. Lo mismo, o la misma funcionalidad, nosotros podemos aplicar del lado de la aplicación dentro de lo que sería un objeto DataView. O sea, finalmente, con eso nos damos cuenta que teniendo un objeto DataView capaz de almacenar filas y columnas, finalmente contiene un conjunto de registros. Esos registros pueden ser filtrados y también pueden ser ordenados. Eso es lo que me permite finalmente el objeto DataView en relación a lo que era el data table convencional que nosotros veníamos manejando a la hora de almacenar filas y columnas. Los filtros y ordenamientos los hace en memoria, es decir, del lado de la aplicación. Voy a un ejemplo. Si nosotros tenemos un formulario que tiene una grilla y esa grilla se carga con la lista de todos los artículos, de todos los registros de la tabla de artículos, inicialmente pueden venir ordenados por descripción de artículos. Eso ya se aplicó del lado de la base de datos de acuerdo a la consulta que nosotros hicimos o realizamos para cargar ese data table. Pero ya del lado de la aplicación yo puedo volver a cambiar ese orden
o aplicar ciertos filtros en base a los registros que vinieron desde la base de datos, pero ya sin tener que irme o conectarme de vuelta a la base de datos. No, el filtro y el ordenamiento ya lo vamos a estar aplicando con los registros que ya tenemos en memoria. Nosotros ya nos conectamos a la base de datos, ya recuperamos los registros con los cuales vamos a trabajar y a partir de ahí todo el ordenamiento o todos los filtros que yo voy a estar aplicando gracias a este objeto ya lo voy a hacer del lado de la aplicación, sin necesidad de ir de vuelta al servidor. Eso también hay que tener en cuenta, que lo hacemos ya del lado de la aplicación. Su importancia radica en la posibilidad que se da al usuario de filtrar y ordenar los datos resultantes de una consulta. Otro punto es la rápida respuesta obtenida, ya que los filtros y ordenamientos se hacen en memoria sin tener que volver a ir al servidor, que es lo que expliqué recién. Ya vamos a la práctica. Dice, utilización. ¿Para qué vamos a usar nosotros DataView? Para poder filtrar y ordenar datos, resultados de una consulta SQL. Para poder aplicar filtros, se utiliza la propiedad rowFilter. O sea, mi objeto DataView.rowFilter es una propiedad. A la misma se debería asignar el filtro en forma de string, indicando el campo o columna por el cual se desea filtrar. Y vamos a un ejemplo. Filtrar todos los clientes cuyo nombre contenga la palabra Mario, y vamos a un ejemplo. Tengo mi objeto DataView. Este objeto DataView tiene una colección, un conjunto de filas y columnas. No sabemos cuántas porque hicimos una consulta, el resultado lo almacenamos acá. A partir de ahí le decimos objeto DataView.propiedad rowFilter y le asignamos esto en forma de string. Es una propiedad que maneja string, maneja texto. Entonces indicamos el nombre de la columna por la cual queremos filtrar. En este caso se llama nombre de la columna. Luego va el operador like, que sería parecido a, y aparece en este caso la palabra Mario. Si se fijan, como nombre era una columna de texto también del lado de la base de datos, como ya sabíamos lo manejamos con comillas simples. Acá se abre una comilla simple, acá se cierra la otra comilla simple. Luego va la palabra Mario, pero si se percatan, aparece el carácter de porcentaje que sería como un carácter comodín. Dentro de búsquedas Windows, cuando ponemos asterisco.pdf, asterisco sería cualquier cosa. Entonces, para nosotros esto sería como el asterisco de las búsquedas Windows. En este caso sería, no importa que haya antes de esta palabra, no importa que haya después de esta palabra, pero si cumple con esta condición, se deberían filtrar los registros que, como le dije, cumplan con ese criterio. Entonces, con este ejemplo vemos cómo aplicar filtros teniendo los registros, las filas y columnas, en este caso, dentro de un objeto DataView. ¿Cómo sería? Haciendo uso de la propiedad rowFilter. Yo al rowFilter le asigno un filtro válido y él automáticamente ya va a estar aplicando ese filtro, y nosotros vamos a verlo después en la práctica, que ya lo vamos a visualizar eso en pantalla, en la grilla en la cual nosotros vamos a estar mostrando las filas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que yo no puedo poner cualquier cosa acá. El nombre que yo pongo acá tiene que coincidir con una de las columnas que se encuentran dentro del DataView. Si yo pongo descripción y dentro del DataView no existe ninguna columna llamada descripción, obviamente el filtro no va a ser válido. Vamos a la segunda utilidad de lo que sería el DataView, y dice, para poder ordenar los datos se utiliza la propiedad sort. A la misma se le debería asignar el nombre de la columna por la cual se desea ordenar los datos. Vamos a suponer que hicimos una consulta de todos nuestros clientes y lo metimos en un DataView. La base de datos nos ordenó o nos devolvió ese conjunto de filas y columnas ordenados por nombre. Entonces ya del lado de la aplicación
teniendo todos esos registros dentro de mi data view, yo puedo recurrir a la propiedad sort, mi dataview.sort, y le asigno el nombre de la columna o el nombre del campo por el cual yo quiero que se ordene. Entonces, en este caso le estoy diciendo que ordene los registros contenidos en este data view por fecha de nacimiento. El orden por defecto es de forma ascendente. En caso de que yo precise de repente hacer un ordenamiento ya de forma descendente, al lado, seguido de esto, va a aparecer la palabra reservada des, de descendente. Entonces, en resumen, hoy vamos a aplicar o vamos a poner en práctica el uso de un objeto llamado DataView, que es un objeto prácticamente igual a un data table, me permite almacenar filas y columnas, pero tiene el plus o el agregado de que me permite filtrar registros mediante su propiedad RowFilter, y también me permite ordenar los registros, las filas, mediante la propiedad sort. Entonces, voy a pasar a lo que sería nuestro último desarrollo. Voy a... Este sería el último desarrollo que habíamos hecho sobre el sistema stock, donde teníamos el mantenimiento de la tabla artículo, al cual le habíamos agregado las estructuras de control de excepción. Y en la clase siguiente, que fue la clase de la semana pasada, hicimos uso por primera vez de nuestro módulo llamado acceso a datos. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Agrupar todos los métodos que se van a estar encargando de trabajar con base de datos, y todo lo que tenga que ver con base de datos va a estar contenido dentro de nuestro módulo de acceso a datos. Y entonces, con eso gano justamente la posibilidad de poder reutilizar código ya dentro del formulario artículo, así como de todos los otros formularios que vamos a estar desarrollando. Ya no voy a estar repitiendo código, sino que voy a estar llamando a los métodos disponibles en mi módulo. Que era el módulo, un archivo con extensión Visual Basic que no cuenta con parte visual, y donde normalmente acostumbramos a poner todas las funciones y todas las subrutinas que van a estar disponibles para todos los programas que tengan acceso al módulo, ¿sí? Entonces, viendo ese último módulo, el código de lo que sería FRM artículo quedó de la siguiente manera, quedó mucho más corto, porque a partir de ahora o a partir de ese momento, nosotros, si queremos hacer una consulta, vamos a llamar a generar data tabla y le vamos a pasar el query que queremos que se ejecute. En caso de querer hacer un insert, un update o un delete, voy a estar recurriendo al método ejecutar SQL, pero pasándole los parámetros de SQL. Esto habíamos visto que coincide en cantidad de campos según el diseño de la tabla. Acá aparecen 9 parámetros de SQL porque el artículo finalmente tiene 10 campos. Si el artículo tiene 10 campos, ¿por qué le pasé 9? Porque el primer campo es, en este caso, identity, es autoincrementado, entonces nos hace falta de hecho que no le tengo que pasar valor. Luego van los valores que se van a ir reemplazando en cada uno de esos parámetros de SQL. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Entonces, para poder continuar con el contenido nuevo de hoy, donde vamos a estar agregándole un data view a este formulario, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar a la parte visual, voy a pasar a la pestaña de consulta, y ahí teníamos un
Data Grid View llamado DGB artículos, que actualmente agarra o abarca toda el área de su contenedor. Si se fijan, no importa en qué tamaño yo deje el formulario, él se termina expandiendo hasta donde le dé el contenedor. En este caso voy a seleccionar la grilla y eso lo habíamos hecho mediante la propiedad doc. Vamos a buscar esa propiedad y la habíamos dejado en fill, de manera que se pueda expandir hasta donde pueda. Yo voy a hacer lo siguiente, lo voy a dejar sin ninguna alineación, de manera que yo pueda otra vez ajustar el tamaño de mi grilla. Pero ahí voy a tener un problema. Si se llega a modificar el tamaño del formulario, eso queda fijo ahí. No se agranda de acuerdo al tamaño del formulario. Entonces, selecciono nuevamente la grilla y voy hasta la propiedad de anclaje, donde yo determino cuáles son los puntos sobre los cuales este objeto se va a estar anclando, se va a estar quedando de manera fija. Yo quiero que esté anclado en los 4 puntos. Entonces, ¿qué gano con eso? Que no importa el tamaño que vaya adquiriendo, como está anclado a esos 4 puntos, la grilla también va a ir modificando su tamaño de acuerdo a cómo vayamos dejando nosotros el tamaño del formulario en este caso. Entonces ya con esto gano un poco de espacio, porque acá necesito un espacio para poder aplicar algunos filtros, tener unas opciones para el usuario. Recordemos que cuando nosotros pasamos a la pestaña de consulta, esta grilla se carga con la totalidad de artículos que se encuentran en la tabla artículos. En la práctica real, si yo hago eso, normalmente ahí fácilmente voy a tener más de 100 registros, dependiendo del negocio para el cual esté desarrollado el sistema. Entonces, en resumen, acá puedo tener una cantidad importante de filas. Entonces le va a dificultar al usuario de repente localizar de manera rápida un artículo. Si él quiere modificar un artículo y tiene ahí 500 filas, buscando de a uno, puede llevar mucho tiempo. Entonces vamos a agregarle acá unas opciones de filtro. Para ello, voy a habilitar mi cuadro de herramientas y voy a buscar un label. Ese label se va a llamar LBL descripción consulta y le cambio también el texto. Aparte del label, voy a agregar una caja de texto que se va a llamar txt descripción consulta o descripción buscar, no importa, con tal de que sea diferente al txt descripción que ya lo teníamos acá. No le íbamos a poder llamar nuevamente txt descripción porque ya existe un control con ese nombre. Luego voy a agregar otro label porque quiero dar la parte de poder filtrar por descripción. Quiero que él pueda filtrar por, proveedor podría ser. Entonces, voy a agregar acá un label. Label proveedor consulta. Cambiamos el texto. Voy a agregar un combo. El combo se va a llamar CBO proveedor consulta. Cambiamos el drop down sprite
para dejarlo en modo de lista. Y acá a la derecha, mientras tanto, puedo agregar un botón. Sería btn buscar. Cambiamos el texto. Y vamos a buscarle alguna imagen para el botón. Si se fijan, como que la imagen quedó por debajo del texto, entonces nosotros podemos también escoger el lugar donde se va a estar situando la imagen que acabamos de agregar al botón. Entonces acá aparece la propiedad alineación de imagen y vamos a poner un poquito más arriba. Lo mismo puedo hacer con el texto, con alineación del texto, y vamos a bajar un poco más, entonces queda nuestro botón de esta manera. Ya con esto tenemos la parte visual lista. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo voy a pasar acá, como siempre esto se va a cargar con todas las filas de artículos y dependiendo de lo que el usuario vaya filtrando acá, yo voy a poder filtrar presionando este botón. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, si nosotros ejecutamos esto, vamos a tener el problema de que este combo todavía no se va a cargar. Entonces, de entrada, ya lo primero que tendríamos que hacer es, aparte de cargar este combo de proveedores, que ya lo hacíamos en el evento del LOAD, también ya esté cargado este combo que nos va a servir para hacer las consultas, los filtros. Entonces voy a ir hasta la propiedad LOAD del formulario, sería acá, y vamos a hacer lo siguiente. Cargar combo de consulta. Entonces, ya haciendo uso de nuestro método del módulo, voy a hacer lo siguiente: cbo proveedor consulta punto data source va a ser igual a lo que me retorne el método o la función llamada generar data tabla, que espera que yo le pase un select, en este caso select asterisco from proveedor. Con esto nosotros ya sabemos que está cargado el combo, faltaría solo configurar el display member y el value member. ¿Por qué? Porque generar data tabla retorna un data table y la asignación es válida para esta propiedad origen de datos. Entonces, seguidamente voy a tomar mi proveedor consulta. Como display member le voy a dejar nombre. Como value member le voy a dejar proveedor ahí. Entonces vamos a darle guardar y vamos a probar el desarrollo de nuestra aplicación hasta acá.
vamos hasta el formulario de artículo. Ya se ejecutó el evento load que cargaba estos 3 combos. Y si paso a consulta, también ya tengo el combo de consulta cargado. Si se fijan, actualmente tenemos 4 registros. Esto se puede llenar, como les dije, dependiendo de la cantidad de filas del registro de la tabla artículo. Entonces vamos ahora a implementar los filtros de este sector, haciendo uso de un objeto llamado DataView. Vamos a parar la ejecución. Y voy a pasar a lo que sería el código. Y allá en la parte superior, a nivel de la clase, donde teníamos declarada la bandera B nuevo, vamos a declarar un objeto del tipo DataView. Team db artículo, le pongo db de DataView y le vamos a poner que va a ser del tipo DataView. Anteriormente creamos un objeto similar a este, pero era un DataTable. En este caso sería un objeto, pero del tipo DataView. Es igual a un DataTable, pero tiene la posibilidad de filtrar y ordenar su contenido. Entonces, ¿por qué lo puse acá? Para que esté disponible en todo el programa. Desde cualquier parte del programa yo tendría que poder acceder a la variable db artículo. Luego vamos a ir al evento, que sería justamente del cambio de página que se da cuando hacemos esto. Ese evento nosotros lo codificamos acá, mediante la implementación del tbc artículo select index chain. ¿Qué hacíamos ahí? Preguntábamos si la página seleccionada era la de consulta. En caso de seleccionarse la de mantenimiento, no hacíamos nada. En caso de haber sido seleccionada la de consulta, hacíamos justamente un query, un select, una consulta, select asterisco from artículo, y lo terminábamos mostrando en la grilla. Sería el data grid view llamado dgb artículo. Entonces, ese comportamiento va a seguir dándose de forma transparente para el usuario, pero internamente nosotros vamos a hacer un pequeño cambio acá. Actualmente acá le estamos asignando un data table, porque generar data table me devuelve un objeto del tipo data table, pero nosotros vamos a cambiar eso y le vamos a asignar un data view. ¿Dónde tengo mi data view? Lo tengo acá a nivel de la clase, por eso lo declaré ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mi data view actualmente tiene 0 filas, 0 columnas, está vacío. Yo voy a hacer lo siguiente. A ese data view vacío, yo le voy a asignar esto. Esto que ustedes ven acá. Que sería entonces un data table asignado a un objeto data view. Si se fijan, me da un error porque son tipos diferentes. Este sería un data table, este sería un data view. Entonces, para que no me dé ese error, yo voy a poner punto default view. Sería entonces, en otras palabras, tomar el data table que yo quiero asignar y convertirlo a vista de manera a poder asignarlo a un objeto data view. ¿Cómo hicimos esa conversión? ¿O cómo hicimos que la asignación sea válida? Tomando el data table y haciendo uso de su método default view. A partir de ahí yo puedo hacer esta asignación y entonces si el data table tenía 4 filas, esas 4 filas ya van a estar contenidas dentro de mi objeto data view. ¿Qué sigue? Asignarle como origen de datos de mi grilla no el data table que le estábamos asignando anteriormente, sino que ahora le vamos a asignar como origen de datos el objeto data view. Entonces, vamos a darle guardar, vamos a probar de vuelta.
se disparó el evento load, hago el cambio de página y como les dije, ese pequeño cambio que nosotros acabamos de hacer, en lugar de asignarle un data table, ahora le asignamos un data view como origen de datos de la grilla. Para el usuario es transparente, él ni cuenta se da de que hubo un cambio y no tendría por qué hacerlo. Para él se da un cambio de página y él sigue viendo la consulta de todos los artículos del local en este caso. Entonces, internamente nosotros sabemos que sí hay un cambio, pero la funcionalidad debería ser la misma. ¿Por qué? Porque como cuando iniciamos la clase yo le había comentado, un data view no es más que un data table, pero con el agregado de poder ordenar y filtrar datos. Entonces, eso es lo que nos faltaría hacer, pero codificando el evento click de este botón. Entonces, yo tendría que poner acá PS4 y al darle buscar, debería filtrarme solo los artículos cuya descripción contengan esta palabra. Y al tener otro filtro, si es que ese otro filtro también está seleccionado, aparte de filtrar por esto, debería filtrar también por este filtro de acá. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Inicialmente lo que podemos hacer, ir a la parte del diseño, pasar a consulta y darle buscar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando el usuario presione el botón buscar, nosotros vamos a aplicar los filtros. Si el usuario escribió algo, ahí yo necesito aplicar un filtro. Pero si el usuario no escribió nada en la caja de texto, no tendría sentido tratar de aplicar un filtro que va a decir vacío. Entonces vamos a hacer la pregunta que sería si txt descripción consulta en su propiedad text, habiendo suprimido los espacios, es distinto de vacío. ¿Qué quiere decir? Que sí, que definitivamente el usuario ingresó algo, que él escribió algo porque desea filtrar esa palabra. Entonces, en ese caso se va a estar cumpliendo esta condición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. De artículo, que sería mi objeto DataView. Y según la presentación que habíamos visto, si queríamos aplicar un filtro, solo teníamos que invocar a su propiedad RowFilter. Entonces, si se fijan, yo cuando escojo RowFilter me dice que es una propiedad del tipo string. O sea que lo que yo le tendría que asignar sería algo que iría entre comillas, algo del tipo string, algo del tipo texto. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la columna mediante la cual yo quiero hacer un filtro. Me interesa el filtro por descripción. Entonces, podríamos hacer esto. Descripción es igual a lo que el usuario ingresó, pero teniendo un montón de registros acá y algunos escritos con acento, sin acento, con espacio, sin espacio, montón de variantes al ser un texto libre, difícilmente el usuario, o sea, difícilmente este filtro surta efecto o difícilmente va a ser preciso, ya que en este caso si hay algún acento, un espacio, algo diferente dentro de ese texto, este operador ya no va a estar cumpliéndose, ya no va a ser igual. Entonces, al ser texto, no nos conviene preguntar por hacer uso del operador es igual, y entonces en ese caso podemos recurrir al operador like, que sería parecido a. Entonces, like y abro comillas, comillas simples, porque del lado de la base de datos, de descripción recordemos que era del tipo texto. Entonces, los textos los manejamos del lado de la base de datos con comilla simple. Luego agrego el carácter comodín, que sería el carácter comodín que va a estar reemplazando todos los valores posibles que puedan llegar a estar acá. Entonces, en otras palabras, le vamos a decir que no nos importa que haya la parte de adelante, con tal de que aparezca el texto ingresado por el usuario.
En este caso sería txt_description.text.trim. Esto yo abrí acá y me falta cerrar. Entonces agrego otra vez el carácter de concatenación. Cierro mi porcentaje, cierro mi comilla single. Entonces vamos a tomar el campo de descripción y todos los registros que en ese campo tengan un valor parecido a lo que el usuario ingresó, sin importar que haya texto después, sin importar que haya texto adelante. Si se cumple esa condición, solo esos registros van a ser visibles, entre comillas, dentro del DataView. Visibles, entre comillas, digo porque el objeto DataView de por sí es invisible. Lo que nosotros finalmente vemos o lo que el usuario finalmente ve es el contenido del DataView, pero proyectado o mostrado dentro de un objeto visual que sería la grilla, el DataView. Entonces, viendo este código, apenas se haga esta asignación, el filtro ya es automático. Si yo le asigno esto, él ya filtra y el resultado nosotros visualmente ya lo vemos en la grilla. ¿Qué pasa si el usuario escribe PS4, le da a buscar, queda filtrado? Luego escribe el nombre de otro producto, le da a buscar, queda filtrado. Pero si el usuario dice, no, ahora quiero ver todos los registros, ya no quiero ningún filtro, lo más probable que haga es borrar todo el contenido de descripción. De manera, porque su idea justamente es mostrar otra vez todas las filas. Según esto, este código, la segunda vez donde él borre todo el contenido del filtro de descripción, se va a hacer la siguiente pregunta. ¿Es distinto de vacío? La respuesta va a ser no. Entonces no va a entrar y ya no va a hacer nada. Y así como está el código, nunca más el usuario va a poder visualizar la totalidad del registro. A no ser que salga y vuelva a entrar. Eso no es práctico, entonces a nuestro código le faltaría lo siguiente: objeto DataView punto propiedad rowFilter es igual a vacío. ¿Para qué hacemos esto? La primera vez el rowFilter de por sí está con el valor vacío, está sin valor. Entonces la primera vez al vacío, al rowFilter sin valor, le va a estar asignando el mismo valor vacío. Pero eso no nos afecta. Va a preguntar si el usuario ingresó algo y va a aplicar el filtro. Luego el usuario borra el contenido de esta caja de texto y presiona nuevamente el botón buscar. En ese caso, ¿qué ganamos con eso? O con esta línea, que al aplicarle a rowFilter que tenía descripción like PS4, al asignarle nuevamente vacío, automáticamente se muestran otra vez la totalidad de registros del DataView y luego se pregunta, ¿hay algo ahora en la caja de texto? No. No hace más este filtro, pero nosotros tenemos la certeza de que se van a estar mostrando todas las filas nuevamente. Entonces vamos a hacer una prueba hasta acá. Acá tenemos la totalidad de registros. Luego escribo PS, le doy buscar. Y si se fijan, gracias al operador like, que sería parecido a, él puso acá el carácter de porcentaje, no le importó que había adelante, no le importó que había detrás, porque si se fijan que dice PS4, yo solamente puse PS y el filtro ya es válido. Entonces ya pude filtrar. Ahora elijo otra palabra, le doy buscar, vuelve a filtrar. Ahora borro el contenido de esto, le doy buscar y si se fijan vuelve a mostrar la totalidad de registros. ¿Por qué? Porque es para eso que pusimos esta línea de código. rowFilter siempre. Por ahí vuelve a aplicar otro filtro, pero en caso de no ser así, con esta línea ya aseguramos que todos los registros siempre se van a estar mostrando nuevamente.
Entonces, este es el operador live. Este operador existe en consultas SQL y como verán, en este caso lo estamos usando del lado de la aplicación mediante un objeto DataView. Nosotros no estamos haciendo SQL acá. No, porque el objeto DataView lo que hace es trabajar en memoria, trabajar del lado de la aplicación y nos permite en este caso aplicar filtros usando los mismos operadores que normalmente se usan en los motores de base de datos. Descripción es el nombre de la columna, like sería parecido a, el porcentaje es un carácter comodín. Profe, Hola. viste que dijiste que se trabaja en memoria, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si vos tenés ciertos datos guardados en memoria, pero, qué sé yo, tu aplicación también está funcionando en otra máquina y en la Sí. otra máquina un usuario actualiza un artículo, por ejemplo, en este caso? Por ahí Ahí, inserta uno nuevo o 10 más. claro, ¿Sí? ahí cómo Esos registros, actualiza como dice tu... el compañero, no, al trabajar en memoria nosotros no los vamos a tener. A no ser de que el usuario haga esto. Al pasar a mantenimiento y al pasar nuevamente a consulta, ahí sí recordemos que nosotros hacemos una consulta nuevamente a la base de datos y si previo a eso el otro compañero, el otro usuario, el otro operador cargó 10 filas, esas 10 filas ya van a venir acá. Pero a partir de ahí, esto sería otra vez ya de forma local. El DataView en este caso trabaja de forma local. No sé si me expliqué. Sí, profe, te entiendo, gracias. Entonces, imagínense que a medida que ustedes escriban, esto se vaya filtrando. Esto siempre va a responder de manera rápida. ¿Por qué? Porque, como aclaramos recién con el compañero, esto se hace de manera ya local, ya trabaja con los datos que vinieron cuando hicimos esto. Cuando hicimos esto, sí se hizo una consulta a la base de datos, trajimos ese conjunto de filas y columnas, lo mostramos acá y a partir de ahí ya el filtro y el ordenamiento ya se hace del lado de la aplicación. Por eso la respuesta es rápida. ¿Por qué? Porque estos registros yo ya los tengo acá. Ya no me voy al servidor a hacer una consulta, a traer el registro. No, porque eso ya lo tengo en el DataView y ya trabajo con lo que tengo. Entonces, seguidamente, nos faltaría hacer lo siguiente. Eh, Nos faltaría también aplicar un filtro por este campo proveedor. Entonces, sería eso lo que faltaría. Y también otra cosa, se habrán dado cuenta que nosotros estamos haciendo una consulta que dice select asterisco from artículo. Tráeme todos los campos de la tabla artículo. No hay where, vienen todos los registros. Aparece en la primera columna que dice artículo ID. Luego viene descripción, precio de compra, precio de venta, proveedor ID. Dice. Yo veo esto y no sé qué es 1, no sé qué es 2. Y si tengo 100 proveedores, menos. Existencia máxima, existencia mínima, existencia tipo impuesto. No sé qué es, pero aparece en el código. Porque justamente le dijimos, tráeme todos los campos de la tabla artículo y vienen esos campos. Entonces, también tendríamos que mejorar esta consulta porque al usuario no le interesa ver acá proveedor 83. No, él quiere ver el nombre del proveedor y quiere ver la descripción del tipo de impuesto y quiere ver también la descripción de la unidad media. Esa sí sería información que le va a servir a él. Eso también le vamos a estar agregando el día de hoy. Paso a lo que sería nuestro botón buscar y vamos a aplicar el segundo filtro que sería por el combo proveedor consulta. Entonces podemos hacer lo siguiente. Si CBO proveedor consulta punto select index es distinto de -1, lo que estamos preguntando es si realmente el usuario seleccionó un valor acá. Porque cuando este combo en su propiedad select index o índice seleccionado está en -1, significa que todavía no seleccionó nada.
Entonces, con eso estamos preguntando si seleccionó un valor. De ser así, podíamos hacer esto. db_artículo.rowFilter es igual a, el campo se llama en realidad proveedor ID, ¿sí? Igual a, y le voy a concatenar cbo proveedor consulta.select value. ¿Por qué select value? Porque ahí queda el ID seteado en su momento en la propiedad value member. ¿Por qué le pongo igual? Porque en este caso estoy haciendo un filtro por un número, por un ID, por un identificador. Entonces sí me va a ser válido a mí ponerle es igual 10, es igual 4. ¿Por qué no lleva la comilla simple? Porque en este caso es un número y los números no se manejan con comillas simples del lado de la base de datos. Entonces queda de esta manera. Proveedor ID es igual a el ID del proveedor que nosotros seleccionamos en este combo. Esto va a tener un problema y fíjense bien. La primera vez él va a venir y le va a aplicar row filter vacío, algo que ya estaba luego vacío y que no le hace mal a nadie. Seguidamente va a preguntar, ¿escribió algo en descripción? Si fue así, va a aplicar este filtro como ya vimos. ¿Seleccionó algo en proveedor? No hace nada. Vamos al otro ejemplo donde el usuario no escribe nada en la caja de texto de descripción, pero sí seleccionó un proveedor. En ese caso va a preguntar esto, no va a aplicar ningún filtro, va a preguntar esto, si es distinto de -1, va a aplicar ese filtro. Segunda prueba exitosa, no hay ningún problema. La tercera prueba es la que tendría un problema, porque en la tercera prueba yo voy a escribir algo y voy a seleccionar un proveedor. La pregunta va a ser así: ¿escribió algo? Sí, aplícame el filtro por descripción. Sale. ¿Seleccionó un proveedor? Sí. ¿Qué va a pasar? Va a estar reemplazando el filtro anterior. Fíjense bien en el código. Esta línea seleccionada va a estar reemplazando el filtro anterior. ¿Entienden eso? Entonces, finalmente, si él escribe algo en descripción y selecciona un proveedor, sí o sí se va a estar aplicando solo el filtro por proveedor. Ya no le va a hacer caso a este filtro. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, entonces, ¿tienen alguna solución para esto? Una pista que yo puedo seguir concatenando el valor del row filter. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos hacer esto. Yo, al asignarle acá un valor a row filter, puedo hacer lo siguiente: dbartículo.rowFilter y concatenarle algo. Entonces, en este caso, vamos a hacer esto y voy a explicar. ¿Qué hace ahora mismo el código? Inicializa siempre el row filter, pregunta, ¿ingresó descripción? Si ingresó descripción, aplica este filtro. Seguidamente pregunta, ¿está seleccionado también el combo de proveedor? Sí, está seleccionado. Y ahí pregunta, ¿ya se aplicó un filtro antes? Ya se aplicó un filtro antes, por eso pregunto si row filter es distinto de vacío. Si esto se cumple, quiere decir que esto ya se aplicó. Entonces, de ser así, él va a tomar lo que a row filter le va a asignar
lo que ya tiene actualmente row filter, que sería esto, y le va a concatenar el operador lógico AND, sería AND, y saliendo de este if le va a estar aplicando entonces a row filter, le va a estar aplicando descripción like descripción and proveedor ID es igual a select al CBO proveedor consult. Entonces ahí sí estoy logrando aplicar dos filtros a mi objeto DataView, haciendo uso en este caso del operador lógico AND. Yo quiero que se cumpla esta condición y esta condición. Si, dependiendo de cómo me pilla el filtro, si no importa cuál de ellos se cumpla, acá podría ir un OR. O sea, eso es ya de acuerdo a la necesidad que tengamos. Pero ¿les quedó claro este código? ¿Qué parte no les quedó claro de esta concatenación que hicimos de la propiedad, del valor por la propiedad row filter? Voy a ir al load nuevamente y después de haber cargado el combo de consulta, vamos a hacer lo siguiente: cbo proveedor consulta punto select index es igual a -1, de manera que no esté seleccionado ningún proveedor. Vamos a hacer una prueba. Voy a poner un punto de parada acá. Vamos a buscar. Voy a abrir el formulario de artículos. Se hace la consulta. No está nada seleccionado. Y vamos a hacer una prueba. PS. Le doy buscar. Viene el código acá. Y puedo ir avanzando con F10 o con F11. Inicializa esto en vacío y pregunta: ¿escribió algo? Sí. Y le asigna este row filter que dice descripción, like, porcentaje, PS, porcentaje. Seguidamente pregunta: el select index es distinto a -1. Yo no seleccioné ningún proveedor, entonces se va a quedar solo con este filtro. No se va a cumplir esa segunda condición. Borro esto, selecciono un proveedor y le doy buscar. En ese caso, viene el código, pregunta si se escribió algo acá. No se escribió, no entra. Se seleccionó un proveedor, sí. El row filter es distinto a vacío y la verdad que no, porque sigue estando vacío, no entra y termina asignando este filtro. Row filter va a ser igual a vacío más proveedor ID. ¿Qué sería esto? Proveedor ID es igual a 2. ¿Cómo queda el filtro? Con dos productos cuyos proveedores es Paraguay Refrescos en este caso. Si ahora agrego los dos filtros, le doy buscar, inicializa con vacío, ahí ya se muestran todos los registros. Luego pregunta, descripción, ¿se escribió algo? Sí, aplica este filtro. ¿Se seleccionó un proveedor? Sí. ¿Ya se aplicó un filtro antes? Sí. Entonces, a ese filtro anterior le agrega el operador lógico AND y queda de esta manera, pero, a ver, acá nos da un error porque para él, como el filtro es automático, nosotros ya tendríamos que completar todo el filtro acá. Entonces vamos a cambiar un ratito eso. Vamos a hacer lo siguiente. Si se seleccionó un proveedor y si ya había un filtro anterior, me refiero a este filtro, vamos a tomar eso, le vamos a agregar el AND y va a quedar de esta manera. Proveedor ID es igual al proveedor ID seleccionado.
Pero en caso contrario, voy a hacer lo siguiente. dbartículo.rowFilter es igual a, y en ese caso solo me interesa aplicar esto. ¿Cómo queda esto? Se selecciona un proveedor, pero si ya hubo un filtro, le agrega AND y el segundo filtro. Pero si esto estaba vacío, llegado a este punto, quería decir, esto es igual a que solo se seleccionó por proveedor, entonces esto no se va a cumplir, va a ir al bloque else y directamente va a aplicar el filtro que va a decir proveedor ID es igual al valor seleccionado. Consulta, voy a poner acá PR, voy a elegir Paraguay Refrescos, los dos filtros, le doy buscar, se inicializa con vacío, aplica el primer filtro, luego pregunta, ¿se selecciona el proveedor? Sí. ¿Ya hay un filtro anterior? Sí. Y entonces va a terminar aplicando este filtro. Descripción like, PR, and proveedor ID es igual a 2. Queda esto. Si solo es por Paraguay Refresco, no cumple acá. Esto sí cumple. ¿Haya un filtro anterior? No. Va por el else y queda este filtro. Solo proveedor ID es igual a 2. Entonces, eso es lo que logramos con la utilización de un objeto DataView. El DataView es el que le asignamos como origen de datos de la grilla, pero como yo voy aplicando filtros al objeto DataView, la grilla se va refrescando, va actualizando su contenido. También vimos que ese filtro se aplica mediante la propiedad rowFilter y que nosotros somos capaces de aplicar más de un filtro usando operadores lógicos OR o AND dependiendo de la necesidad. En este caso, para poder terminar, nos faltaría mostrar las descripciones dentro de lo que sería la grilla. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir al SQL para mostrarle un ejemplo. Voy a abrir acá la lista de campos. Y voy a escribir lo siguiente. Me interesa mostrar el artículo ID. Estos son los campos que voy a estar mostrando. Voy a poner un from, que va a ser, o va a ir a la tabla artículo, y voy a utilizar un alias. A partir de acá yo le estoy diciendo que a la tabla artículo yo voy a estar haciendo referencia mediante el alias A. Entonces, si yo escribo A punto, me estoy refiriendo a que estoy queriendo hacer referencia a un campo contenido dentro de la tabla artículo. Por eso pude poner A.artículo.id, A.descripción. Luego, si vamos a hacerlo en orden, sería A.precio de compra, A.precio de venta. Luego viene A.proveedor ID. Voy a mostrar el proveedor, pero aparte el proveedor ID, pero aparte de eso quiero mostrar su nombre. Entonces, yo necesito relacionarme con otra tabla. Esa otra tabla sería la tabla proveedor, porque en la tabla proveedor se encuentra el nombre. Entonces, para poder hacer esa relación, yo voy a recurrir a la palabra join y voy a poner el nombre de esa otra tabla desde la cual yo quiero tirar un dato. Esa relación yo la establezco luego de poner la palabra reservada on y poner los campos relacionados. En este caso, de la tabla artículo, la relación se va a hacer mediante proveedor ID es igual. Luego a esta tabla le voy a poner un alias. Le puedo poner un alias o directamente poner todo el nombre de la tabla. No vamos a hacer corto a nosotros poniendo el alias. Luego pongo p punto. Y si se fijan, él ya entiende, el SQL ya entiende que p es igual a proveedor. Entonces al poner p punto, ella me sugiere todos los campos, pero de la tabla proveedor. Yo en este caso tendría que igualar proveedor ID con proveedor ID.
porque así se hizo la relación. No puedo igualar a P nombre porque no va a haber ningún ID que sea igual al nombre. Entonces tienen que atender también la relación que se va a hacer. A partir de acá, como la relación mediante el join ya está hecha, yo puedo hacer lo siguiente. P, que sería proveedor, y puedo estirar el campo que me interesa mostrar. Nombre. Seguidamente viene a punto existencia máxima, existencia mínima, y luego viene el campo justamente tipo impuesto ID. Vamos a mostrar el tipo impuesto ID. Pero me falta también la descripción. No tengo la descripción acá. Está en otra tabla. Hago un join. Join tipo impuesto. Nombre de la tabla con la cual me quiero relacionar. El alias que le voy a poner. On. La relación sería a punto tipo impuesto ID es igual a p punto impuesto ID. A partir de ahí yo puedo hacer lo siguiente. Puedo poner T, que es la otra tabla, punto, me interesa mostrar la descripción, coma, me falta unidad medida ID, a punto unidad medida ID, me falta la descripción, la tengo en la tabla unidad medida. Eso ya me da la pauta que puedo hacer un join con la tabla unidad medida, le puedo poner un alias, este alias puede tener n letras, no tiene que haber espacio, le voy a poner u con u.unidad medida que se relaciona con la tabla, en este caso proveedor, mediante unidad medida. Esto lo hice así para que vean que después del on puede ir cualquiera de las dos tablas con tal de que se pueda hacer la igualdad. Acá iba primero artículo, pero no importa. Acá igual yo le voy a poner T y ponerle A, con tal de que la relación sea válida. Entonces acá tengo unidad medida ID con unidad medida ID. A partir de ahí puedo hacer lo siguiente. U.description. Vamos a ejecutar este select. Este select me trae estas filas con estas columnas. Y si se fijan, acá aparece artículo, descripción, precio de compra, precio de venta, nombre. Hasta ahí no hay problema. Pero acá sí hay un problema. Porque acá dice descripción y acá también dice descripción y acá también dice descripción. Porque él toma como título de esos campos el nombre del campo que nosotros estamos mostrando. Pero como hay tres campos que se llaman descripción, sería bueno ponerle una etiqueta diferente, un título diferente. ¿Cómo podemos hacer eso? A descripción de artículo le vamos a dejar descripción. Pero a descripción de tipo impuesto le vamos a poner as tipo impuesto. As, que sería el alias para este campo. ¿Cómo se va a mostrar en el título? Sería esto que acabo de poner. Y a unidad medida le voy a poner as unidad medida. Probamos de vuelta. Y el resultado sería este. Si se fijan, ya es una información más clara para el usuario. Entonces, ¿cómo lo hacíamos esto anteriormente? Nuestro select era así. Select asterisco from artículo. ¿Qué problema teníamos con eso? Que habían datos que no le servían al usuario. Entonces, eso lo convertimos a esto. Pregunto, ¿algo no les quedó claro con respecto a este select? ¿Sí o no? Vamos a agregarle también una cláusula order by y que esté siempre ordenado por, en este caso, por artículo ID. Un ejemplo. Puedo ordenar por cualquiera de los campos del select. Entonces voy a copiar todo esto y voy a mi evento donde hacíamos el select asterisco from artículo, que sería acá. Entonces eso es lo que voy a reemplazar por el nuevo select
que sería ya más completo. Ahí. Entonces, todo ese select, que anteriormente era select asterisco fuera un artículo, ahora lo pulimos, hicimos un select ya más completo, más útil, quedó de esta manera. Entonces, ese select es lo que yo pongo, o ese es el select que yo le paso a generar data tabla, y él me va a devolver este data table, pero en este caso en forma de vista, de manera que yo le pueda asignar a mi objeto de B artículo. Entonces vamos a hacer una prueba. Archivo, nuevo, productos o artículos. Paso a consulta y vamos a ver ahora el resultado de esa consulta. Artículo, descripción, precio de compra, precio de venta, proveedor, me muestra el proveedor ID, pero también me muestra el nombre. Existencia, me muestra el código del impuesto más la descripción y me muestra la unidad medida y la descripción. Ahí sí yo tengo una información ya más completa para el usuario. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo no les quedó claro? Si quieren que muestre de vuelta alguna parte, pueden preguntar. A ver, dice, vamos a leer un ratito. Se podría ir cargando ya los filtros a medida que se va escribiendo la descripción. Sí, muy útil sería eso. Por ejemplo, estás buscando el PS4 y al escribir P saltan todos. Sí, espectacular. De hecho que eso se me pasó. Tenía que haber agregado eso. Voy a parar un ratito y podemos hacer lo siguiente. Como dice el compañero, tenemos el filtro y yo voy escribiendo y a medida que voy escribiendo que se vaya aplicando ya el filtro de forma automática. En otras palabras, lo que debería ocurrir es esto. Yo escribo A y ya se debería ejecutar lo que yo ya tengo en BTN buscar clic, porque BTN buscar clic es justamente la subrutina que contiene las instrucciones que hacen el filtro. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Y como justamente estamos en intro a programación de eventos, tendríamos que primero identificar cuál es ese evento. ¿Sobre qué control se estaría dando esa acción? Y entonces, a ver, según ese comportamiento debería ser sobre la caja de texto. TXT, descripción, consulta. Ya identifiqué el objeto, el control sobre el cual se va a estar dando una acción y yo tendría que capturar ese evento. Luego voy a su lista de eventos y entre todos los eventos disponibles para una caja de texto aparece un evento que se llama text change. Cuando cambia el texto se ejecuta o se puede capturar ese evento. Entonces le doy doble clic. Cuando cambia el texto se ejecuta este evento. Acá yo puedo empezar a escribir todas las instrucciones para volver a aplicar filtros. Pero no, nosotros esas instrucciones ya sabemos que está en alguna parte de nuestro programa, en alguna de nuestras subrutinas en este programa. Entonces podemos hacer lo siguiente. Eso está en el botón buscar. Podemos poner entonces btn buscar punto perform click y entonces con esta instrucción se va a ejecutar lo que tenemos dentro del evento click de este botón buscar. Entonces, yo escribo A, se dispara este evento y él agarra y ejecuta lo que está en el clic de ese botón. Escribo B, se vuelve a disparar este evento y él vuelve a ejecutar estas instrucciones que están en el clic del botón buscar. ¿Qué estoy ganando con esto? No repetir código y estamos ya reutilizando la
instrucciones de una subrutina, en este caso btn buscar, que en este caso se encuentra dentro del programa. Vamos a darle guardar, iniciar. A medida que yo voy escribiendo, se va ejecutando lo que está en el botón Buffer. Entonces acá estamos viendo cómo podemos ejecutar por código, cómo podemos forzar a que se ejecute lo que hay en el clic de un botón. No sé si quedó claro esa parte. Entonces, este sería el desarrollo del día de hoy. Como clase número 13 y última clase antes del parcial, también aprovecho para decirles que este fin de semana van a tener resultados de los trabajos prácticos. Esta es la última clase antes del tercer parcial. ¿Y qué vimos hoy? Vimos un objeto llamado DataView que actúa de manera idéntica a un data table, pero que gracias a la utilización del DataView, a ver, no entiendo, el botón se puede eliminar y crear un subproceso nomás. ¿Te referís a eliminar el formulario? Sí, se podría hacer eso. O sea, si según tu diseño, vos no querés un botón acá, podés crear una subrutina así como dijiste y llamar a esa subrutina a medida que vayamos cambiando un valor acá. En ese caso, en lugar de ser btn.performClick, estarías llamando a la subrutina que va a contener este código. Así mismo, sí. En este caso ya está de más. Como vos decís, es mucho más práctico que estar presionando este botón. Esto es como para un diseño inicial, pero dependiendo de cómo lo quieras implementar en cuanto a la parte visual, puedes omitir el uso de este botón y ya te manejas con el text chain o el cambio de este combo para que se vayan dando los filtros. Entonces, como para poder cerrar, hacemos un resumen. El DataView es un objeto igual a un data table, puede almacenar filas y columnas, pero gracias al DataView yo puedo aplicar filtros mediante su propiedad rowFilter, como vimos recién, o ordenar los registros ya que tengo en memoria, porque ambos, los filtros y los ordenamientos, se aplican ya del lado de la aplicación, del lado de lo que sería, en este caso, del Visual Basic. Entonces, con eso yo no voy nuevamente hasta el servidor a hacer una consulta, no, yo ya traje esos datos, lo tengo en memoria y ya voy trabajando con ellos en memoria. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Cómo funciona con el combo? A ver, no entiendo la pregunta. ¿Cómo estaríamos filtrando sería, verdad? Sí, en ese caso tendríamos que entonces identificar el evento del combo y, por ejemplo, aparece un evento que sería el Select Index Chain. Cuando cambia el índice seleccionado, entonces si yo tengo n opciones en el combo, si yo selecciono una de esas opciones, se ejecuta este evento. Si selecciono otra opción, se vuelve a ejecutar este evento. Entonces ahí tendríamos que nosotros también llamar, en este caso, a la subrutina o, en este caso, al clic del botón que contiene las instrucciones que van, en este caso, a estar aplicando el filtro. Esto es para que vean que ustedes en cualquier momento pueden, mediante una instrucción, ejecutar una subrutina que se encuentra ya dentro del programa. Así mismo, sí, ahí también, como dice la compañera, podríamos omitir tener que presionar o inclusive tener luego dentro de nuestro diseño el botón buscar.
Entonces, vuelvo a preguntar si hay alguna otra duda, algo no les quedó claro con respecto a la clase de hoy. Es bastante sencilla, pero muy útil. A partir de ahora, esto va a entrar para lo que sería el tercer parcial y también ya va a formar parte de las futuras entregas del proyecto. Ya todos los formularios del tipo ABM del lado de la consulta van a contar con una opción mínima de filtro como para que la consulta al usuario le resulte más fácil. ¿Cuándo se sube el tercer parcial? En realidad, el tercer parcial es la otra semana. Yo voy a estar habilitando el examen, pero van a tener unos días como para poder subir la solución. Bueno, entonces, si no hay más otro tipo de dudas, voy a dejar la clase hasta acá. El otro viernes no tenemos... bueno, a ver. Tendríamos que... La corrección del proyecto este fin de semana. En cuanto al examen de la otra semana, que sería el tercer parcial, tendríamos que definirlo porque hay una sugerencia justamente que se vayan acostumbrando ya a cómo va a ser el examen final y como en el examen final sí va a ser por un periodo de horas donde nosotros vamos a estar conectados, todos vamos a estar conectados con la cámara y los micros encendidos en caso de que quieran hacer unas consultas. Vamos a ver si el tercer parcial ya no lo hacemos así. Pero déjenme definir esa parte. En el caso nuestro, estar conectado creo que no va a haber mucho problema porque la verdad que somos pocos en el curso y no creo que haya mucho drama con eso. Bueno, vamos a definir eso, pero ya estén preparados para lo que sería el tercer parcial de la otra semana. ¿Está bien? Sí, el final sí ya está confirmado. El final va a ser así. O sea, se va a subir un examen y yo tendría que poder verla a ustedes mientras están haciendo la prueba justamente. A ver, tendríamos que ver. Déjame, voy a consultar y por ahí ya de paso, a ver, Isaac, si puedes hacer ya también tu consulta a lo que sería la Secretaría de la Universidad, por favor, para ver si no te dan alguna alternativa. Porque es lo que se está viendo para el examen final. Dale, bueno, entonces, por favor, vean otra vez la clase que voy a estar subiendo yo, practiquen y prepárense ya para la otra semana. ¿Está bien? Dale, gracias a ustedes por asistir, estudien. Buenas noches.